una conciencia de los niños para que usen la bicicleta o usen un medio que no afecte, ¿no?, la naturaleza, la contaminación del aire, etc. Y cuando decimos educación en gestión de riesgos, porque este es un todo, la educación no es que vamos a hacer educación para la movilidad, educación para la salud, educación para la gestión de riesgo, educación, o sea, no son estancos. Cuando hablamos de la educación en una escuela que tenga visión de desarrollo sostenible, cruza de manera transversal muchos aspectos. Porque la educación son procesos integrales, son sistémicos. En consecuencia, en la educación y en la currícula se entrelazan como una matriz enorme en la cual, de manera muy compleja, los estudiantes reciben y a la vez interactúan procesos dinámicos con el profesor, con sus compañeros, con la comunidad, para que vayan incorporando cambios en sus aprendizajes. En consecuencia, todos estos aspectos nos permiten la viabilidad de poder, en los estudiantes, incorporar aspectos, nociones, capacidades que permitan ir modificando sucesivamente lo que hoy es un paradigma dañino, un paradigma que no nos va a llevar en el futuro a tener una vida sostenible, armónica con la naturaleza. ¿Cómo lo hacemos práctico esto? ¿Cómo lo hacemos práctico en la escuela? Siguiente. ¿Cómo lo hacemos práctico? En todos los aspectos que nosotros hemos señalado, la estrategia de aplicación del enfoque ambiental, hoy hemos traído ahí un libro donde está precisamente señalado desde la visión de las regiones. En el Perú, las regiones desarrollan incluso con mayor rapidez la aplicación de la estrategia del enfoque ambiental que en Lima. Porque en las regiones vienen asumiendo por el tema social, el tema ambiental que existe hoy, desarrollan con mayor rapidez muchas experiencias. Y las experiencias están indicando que el proceso de la aplicación del enfoque ambiental de instituciones educativas para el desarrollo sostenible que incorporan todos sus componentes se está evidenciando y es necesario consolidar y fortalecer. En gestión pedagógica, en concreto para el tema de movilidad sostenible, tenemos que incorporar en el proyecto curricular institucional, que es el eje fundamental en la escuela, para las competencias que hay que desarrollar, el tema de movilidad sostenible. Porque si no lo tenemos el tema como tal, como un contenido, entonces el tema no se va a tratar. Se tiene que incorporar en el proyecto curricular. En Lima, por ejemplo, cuando el proyecto curricular de las escuelas de Lima, sabiendo que tienen en su diagnóstico cotidiano un tema de transporte, porque mata a las personas, ¿no?, contamina el aire, etcétera, tienen que incorporar esos aspectos a su proyecto curricular institucional, porque si no, no responden, los procesos educativos no responden a su realidad, y por lo tanto el proceso educativo no va a cambiar la realidad que se tiene al frente. Entonces, eso es vital. Si hablamos de movilidad sostenible, tenemos que ingresarlo en la práctica concreta en el proyecto curricular institucional, y ahí el Consejo Académico de la Escuela es el ente correspondiente que tiene que hacer ese trabajo. ¿Cómo vamos a iniciar en la práctica en la escuela también a cambiar, a incorporar el tema de la movilidad sostenible? A través de proyectos educativos ambientales. No solamente es desarrollar unidades didácticas y sesiones de aprendizaje, hay que hacer proyectos educativos ambientales. ¿Qué significa eso? De que en el tema de transporte, o en el tema de movilidad, o de transporte sostenible, como queramos ponerle un título, los docentes con los alumnos, o entre docentes, o entre aulas, o entre niveles, desarrollan proyectos educativos que integran, tocan el tema, miden, evalúan y ven los resultados. Porque ahora ya no se trata simplemente de hacer una unidad didáctica y una sesión, y el profesor cree que desarrollando su plan de clase, ya el alumno ha transformado sus aprendizajes, y eso es totalmente falso. Por eso es que ahora la práctica concreta es que en las escuelas de, por ejemplo, de Lima, de la zona urbana, deben existir proyectos educativos ambientales con el tema transporte sostenible o movilidad sostenible, y desarrollarlo pedagógicamente, y van a ver allí cómo la práctica va a hacer que los niños empiecen a entender, pero también haciendo cosas muy concretas, ¿verdad? En el caso de educación para la ecoeficiencia, ahí existe un componente, y esto lo sabe muy bien el MINAM, porque con ellos hemos trabajado estas variables de lo que es educación y ecoeficiencia, incorporar este tema en lo que es gestión de la energía, y tenía que ver con energías limpias. El uso de la bicicleta, por ejemplo, es usar la energía nuestra. Entonces ahí no contaminamos nada. Incorporar la mejora de la calidad de los recursos, el aire.
Ese es un aspecto fundamental. Si no incorporamos ese aspecto en lo que significa la ecoeficiencia, estaremos realmente no yendo contra el tema fundamental. El transporte actual contamina el aire. Y entonces cuando desarrollemos temáticas de ecoeficiencia en la escuela, tenemos que buscar la razón en la investigación y luego poder dar un resultado de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en el caso de educación en salud, igual los hábitos para la salud tienen mucho que ver, por ejemplo, con lo que acá se ha mencionado, ¿verdad? Ese es un tema vital. En el caso, por ejemplo, de los accidentes de tránsito, tenemos que evitarlos, porque ya está así la realidad, entonces tenemos que evitar eso. En consecuencia, eso es un punto muy importante. Y los factores de riesgo, la educación en riesgo que tiene que ver con la cultura de seguridad vial. Hoy se tiene que hacer seguridad vial. O sea, si queremos también tener una visión de movilidad sostenible en las escuelas y en las comunidades educativas y locales, tenemos que hacer educación, cultura de seguridad vial, y para eso hay procesos en la escuela, en la comunidad, etc. Y bueno, esos otros puntos que ya lo hemos señalado. Siguiente. Con la Municipalidad de Lima, ya hace unos años atrás, se trabajó una propuesta pedagógica que poco a poco desde el Callao recuerdo que se inició, que fue trabajar una propuesta para el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, donde está señalado qué debemos hacer en 3 áreas. En las áreas de ciencia y ambiente, personal social y educación física. Solo manera de información, porque esa es toda una propuesta pedagógica, una propuesta educativa. Es decir, la educación en el Perú para el tema de movilidad sostenible no es que esté en cero. Y la Municipalidad de Lima Metropolitana, en conjunto con el Ministerio de Educación, ha venido trabajando este proyecto que en el Callao tuvo resultados y que ahora ya en distritos de Lima Metropolitana se está llevando adelante. Es decir, en cada una de las áreas correspondientes del diseño curricular nacional y de los currículos de las escuelas, podemos incorporar y desarrollar metodologías y estrategias pedagógicas para poder ir generando una cultura hacia la movilidad sostenible, que ese es el objetivo general de la propuesta que nosotros hasta hace poco estaba en proceso ya de definición. Siguiente. En esta propuesta que nosotros hemos venido trabajando, existen acciones pendientes que creo yo se tienen que ratificar, fortalecer, consolidar. Desarrollar en las instituciones educativas, integrando a la comunidad de su entorno, de la escuela, esta estrategia de aplicación del enfoque ambiental de instituciones educativas para el desarrollo sostenible, cuyo uno de sus principales aspectos es educación en ecoeficiencia, y ahí está el tema de lo que es uso de energías limpias, uso de la bicicleta, y en todo lo que signifique ir enfrentando este gravísimo problema del transporte no sostenible. Planteamos que se oficialice la propuesta educativa para construir una cultura orientada hacia la movilidad sostenible elaborada por la Municipalidad de Lima Metropolitana. Es decir, esa propuesta ya se validó, ya se experimentó en el Callao, se está ejecutando en distritos de Lima, y yo sí creo que es necesario que las autoridades, en el caso de educación, oficialicen esa propuesta pedagógica. La oficialicen para que puedan, no solamente en Lima, sino a nivel nacional, ¿no?, contextualizadamente, poder iniciarla, porque ese es un trabajo específicamente para el uso de la bicicleta, que te desarrolla o permite desarrollar todas las acciones en cada una de estas áreas que hemos señalado. Otro aspecto fundamental que nos ayudaría en este proceso es aprobar y cumplir la Política Nacional de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible. Ahí en esta propuesta de política, que está todavía en el Ministerio del Ambiente, que está en proceso ahorita de consulta técnica, ahí hay muchos aspectos correspondientes a cómo vamos a enfrentar por el lado de la educación en ecoeficiencia este tema. Porque si no tenemos una política nacional de educación que contenga este tema, no tenemos ese marco obligatorio, un marco que nos permita intersectorialmente empezar a trabajarlo. Y por eso es que nosotros insistimos en que esta política pueda definirse, pueda elaborar, ya definirse su aprobación para su aplicación. Y también ayudar al presupuesto del Minedo en lo que significa educación ambiental. Nos hemos enterado que el presupuesto para este año se ha reducido, está ínfimo, y también en las direcciones regionales y en las UGEL casi no existe. Y entonces, ¿cómo podemos hacer movilidad sostenible o trabajar los temas de educación ambiental si el presupuesto se reduce? Eso no puede ser. Y yo creo que ese es un tema ya de gestión, porque el presupuesto para educación ha subido. Entonces hay que hacer incidencia para que el tema de educación ambiental no empiece a retroceder.
Eso es muy fundamental. Y entonces ahí es un tema de gestión que creo que para la educación ambiental, en la cual estamos muy identificados, se tenga que realizar. Siguiente. ¿Cuáles son nuestros retos? El MINAN sabe muy bien que nos hemos aprobado conjuntamente e intersectorialmente el Plan Nacional de Educación Ambiental, y nos han señalado metas al 2021, y le han señalado metas a esta estrategia, a la estrategia de aplicación del enfoque ambiental. Y ahí se ha señalado con bastante claridad que al 2012 tenemos que tener el 20% de nuestras 93,000 escuelas con logros destacados en la aplicación del enfoque ambiental. Significa que tenemos que empezar a hacer un arduo trabajo en las escuelas para lograr esos indicadores, que son metas que se han aprobado obligatoriamente hasta el 2021. Para poder realizar ese trabajo tenemos que tener una relación muy directa con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Ambiente y con Educación, que son los 3 sectores que se juntaron para esta estrategia de aplicación del enfoque ambiental, instituciones educativas para el desarrollo sostenible, donde la movilidad sostenible es un aspecto que se trata partiendo de la propuesta pedagógica de cómo hacemos transporte sostenible a través de la bicicleta, por decir un solo aspecto. Por lo tanto, esa propuesta pedagógica se tiene que aprobar para que pueda ser viable y aportemos, porque no solamente es el tema de la bicicleta, son muchos otros temas más que abordan y que permiten hacer movilidad sostenible a futuro. Siguiente y final. Bueno, eso más o menos es la visión que nosotros entendemos, que queremos que se siga formulando, consolidando, para que en un proceso, ¿no? Porque la educación no es, los logros y resultados no son de la noche a la mañana, son procesos sucesivos que se tienen que ir logrando, pero si se tiene el marco, se tiene definida una estrategia para poder actuar en la escuela, se tienen herramientas desarrolladas como es la propuesta pedagógica de transporte sostenible, y se cuenta con marcos necesarios para poder hacerlo, de verdad deberemos empezar a revertir conjuntamente e integradamente entre la escuela, la comunidad y las instituciones, las empresas, la cooperación y todos, revertir ese gran problema que el día de hoy aquí se ha evidenciado. Bueno, hasta ahí quedamos, muchas gracias.